Hola. Aquí su senpai, les traigo la siguiente parte del fic, espero les esté gustando la historia, subiré otros fics interesantes mañana. Renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Capítulo 23. El cielo rojo tomando el mundo. El primer día del trayecto para salir de la ciudad, junto al nuevo grupo de personas, fue en realidad muy tranquilo, pues prácticamente recorrieron calles vacías y abandonadas. Con sus pocas excepciones, casi no se encontraron con caminantes, pero eso no significa que no surgieran problemas. Esto se debió a que aunque las calles estaban prácticamente desiertas de muertos y personas vivas, aún quedaba el rastro de los momentos crueles del apocalipsis, desde simples accidentes de tráfico, hasta claras matanzas entre sobrevivientes, e incluso, cuerpos cercenados y desmembrados de niños e infantes. Esto provocó un gran sentimiento de desesperación entre el grupo civil de mujeres, escoltadas por el ejército, lo cual incluyó a algunos hombres, y por supuesto, varias mujeres del grupo de Takashi, tampoco se lo tomaron muy bien. A pesar de todo, solo ese primer día de viaje, sirvió para establecer una clara presencia e imagen de fuerza y habilidad, por parte del grupo de Takashi, sobre todo de personas como Rika, Godoro y Saeko, que eran los más activos, pero claro, nadie se atrevía a menospreciar a Takashi, Kota, Ayane, Yuriko y Rei, sin hablar de la habilidad ya conocida de Kiriko. Mientras que los hombres mayores y más experimentados del ejército, veían con mayor asombro a mujeres aparentemente frágiles, como Shizuka, Sumire, Saya, Yuki y hasta Alice, las cuales en su mayoría, ni siquiera habían hecho nada a los ojos de otras personas, pero si te fijabas lo fácil que era para ellas seguir el ritmo de las personas capaces, a diferencia de los otros civiles, o incluso de algunos soldados novatos, entonces era casi inaudito. Aunque la distribución del grupo, se veía a simple vista hecho un desastre, nada era más falso, siempre había soldados que se movían más lento, más rápido o se alejaban de vez en cuando, como si rodearan de forma constante al grupo. Asimismo, Ayane, Kiriko, Godoro y Rika, eran los encargados de dicho trabajo, en su propio equipo. Aunque los pocos caminantes que se encontraron eran de nivel 3, siendo el más fuerte un nivel 4, la facilidad con que Saeko y Godou los eliminaron, antes de que los soldados pudieran siquiera reaccionar, dejó un impacto visual muy grande en las personas, de múltiples maneras. Aunque la mayoría aún no aceptaría que dichas habilidades, tenían que ver con capacidades sobrenaturales, lo cual, dependiendo de la situación, en realidad no era incorrecto, debido a que personas como Saeko y Godou, ya tenían la capacidad para enfrentar a caminantes de nivel 3 y 4, antes de su despertar espiritual, solo que ahora les resultaba más sencillo. Cuando llegó la noche, Mitsuki tomó una cierta alineación de edificios, como protección, al tiempo que ponía guardias en la cima de estos, y ordenó preparar las tiendas de campaña o bolsas de dormir. A pesar de que hubo una clara división entre los campamentos, todavía había una tienda que unía a los dos grupos, donde Rika, Kiriko, Takashi, Mitsuki y el hombre llamado Tatsuya, se reunieron para platicar y hablar de varias cosas, principalmente sobre la espiritualidad y los cambios del mundo, que eran cosas nuevas para Mitsuki y Kiriko. Incluso antes de la muerte de Soichiro, Saya tuvo la idea de poner a trabajar a Kyoko, Sumire, Shizuka y por supuesto, Alice, para que ellas se sintieran útiles y al mismo tiempo, aprendieran varias cosas sobre los caminantes. Esto se logró, al hacerlas escribir y copiar varias veces información, sobre la forma en que cambiaría el mundo, las modificaciones y transformaciones de caminantes y animales, energía espiritual, formas o consejos de cómo crecer y volverse más fuerte, así como muchas otras cosas. Takashi contaba con una grabadora, en la que guardaba la información que se le venía a la cabeza o recordaba, luego, Saya la clasificaría y la organizaría de cierta manera, para que las mujeres hicieran notas de tales cosas. Por supuesto, había información general, para que se le pudieran entregar a cualquiera, y la específica, solo para el grupo o personas de confianza. Varias de esas cosas escritas por las chicas, fueron dadas a Mitsuki, para que las revisara y distribuyera a su propio juicio. El siguiente día, comenzó con un ataque de caminantes, al menos de 50, entre ellos, 2 nivel 5.
Pero Godoro y Saeko se deshicieron de ellos con relativa facilidad, y debido a que los muertos atacaron justo desde la dirección del grupo de Takashi, en realidad no hubo siquiera oportunidad de que los militares interfirieran. Takashi mismo no actuó, pero hizo que Rei, Saya y Yuuki atacaran, mientras las cuidaba, al mismo tiempo que Kiriko, Yuriko, Ayane y Rika, también usaban sus habilidades para luchar. Ese evento dejó a todas las otras personas anonadadas, pues aunque había caminantes de nivel 3 en ese grupo, la mayoría eran de nivel 4, y a las personas comunes, les era muy difícil y casi imposible defenderse de dicho monstruo, mucho menos enfrentarlo, por no mencionar una multitud. Eso hizo que muchos miraran con asombro, miedo, e incluso odio, al grupo de Takashi, mientras que los más listos y los militares, en primer lugar aumentaron su cautela contra ellos y en segundo, por primera vez, se pusieron a reflexionar seriamente, sobre lo que se les había dicho del poder espiritual. Eso era casi lógico, pues si vieras a alguien como Godou, Takashi y hasta Saeko, vencer a esos monstruos, cualquiera podría aceptarlo, incluso si surgieran dudas, pero cuando veías a alguien como Saya, Yuuki e incluso Yuriko-san, mujeres que parecían frágiles o de las que se notaba no tener aptitud o técnica de artes marciales o siquiera entrenamiento de defensa personal, moviéndose casi tan rápido como caminantes de nivel 4 y con una aparente fuerza, capaz de cortar cabezas de un solo tajo, la cuestión empezaba a resultar bastante irreal e inquietante. Por otro lado, había que decir que nadie se percató de Zeke, el perrito, que mientras todos luchaban, vigilaba de manera casi perezosa a Alice, Sumire, Shizuka y Kyoko. Sin embargo, Zeke había cambiado mucho, en un principio, era un animalito, que parado en 4 patas, apenas alcanzaba los 30 centímetros de altura, pero ahora, tenía casi 50 centímetros de altura. Al mismo tiempo, el iris de sus ojos, había tomado un verde azulado muy hermoso, mientras que su cola, estaba comenzando a crecer. Lo que nadie se imaginaba, al menos entre el grupo de militares y otras personas, incluyendo a Sami y Kiriko, era que su velocidad podría resultar ridícula, a lo que Takashi calculaba, que mínimo en ese aspecto, estaba a la par con un caminante de nivel 10, mientras que cada una de sus patas, era tan poderosa, que avergonzaría al boxeador profesional más fuerte que se pudiera dar, al tiempo que sus garras, dejaban en ridículo a las cuchillas de muchas espadas. En concreto, la fuerza y capacidad del pequeño perrito, avanzaban a velocidades soberbias, y era la carta secreta más fuerte del grupo. El día continuó con bastante actividad, y mientras más avanzaban hacia las afueras de la ciudad, aunque en su mayoría estaban en solitario, cada vez había una mayor cantidad de caminantes de nivel 4 y 5, que los atacaban. Gracias a eso, Takashi aprovechó para entrenar a Rei, Saya y Yuki, sobre todo las últimas dos, así como incluso a Kota, Nana y Yuriko, la cual, aunque tenía talento, solo sobresalía con armas de fuego, y en algunas técnicas de autodefensa. Casi a mediodía, cuando el grupo hizo un descanso, mientras algunas personas se distribuían para buscar alimentos, agua y otras cosas que fueran útiles, de pronto, del lugar hacia donde se habían ido un grupo de soldados, se escucharon varios disparos y hasta una explosión. Después de una pequeña conmoción, un soldado se acercó a pedir ayuda y a decir que la situación había sido controlada. Esto hizo que todo el mundo se dirigiera hacia aquel lugar, para ver lo que había pasado. Cuando Takashi y los otros llegaron, vieron a 2 personas muertas, uno de los plebeyos y uno de los gángsters, que la hacían de guardaespaldas, para los hombres que parecían políticos. Por otro lado, un soldado, de unos 55 años, con el pelo algo canoso, pero alto y de constitución férrea, estaba sentando en el suelo, con una cara de dolor y un brazo casi desprendido. Mitsuki se había acercado al hombre rápidamente, muy preocupada, y otro soldado, al parecer médico, estaba atendiendo su herida, pero con una expresión de asco y miedo, la cual provocaría, que si no fuera por la amenazadora mirada de la comandante, ese médico, se distanciara de inmediatamente del hombre herido. Mientras que muy cerca, se encontraba el cadáver de un perro, que debido a las anomalías de este, así como los evidentes signos de destrucción a su alrededor, era obvio, que la explosión escuchada antes, fue hecha para matar a ese animal. El perro era muy grande, a pesar de no ser su raza, era tan enorme como un gran danés, pero el pelo de su cuerpo, era de un color rojo brillante, junto a unas garras inusualmente gigantes. Entonces, notando algo, Takashi se acercó al cadáver de la bestia, mientras ponía una mano en su katana, algunos soldados lo notaron, e hicieron un ceño de enojo. Pero cuando el chico se paró cerca del cadáver del perro y un soldado iba a decir algo para regañarlo, el perro en realidad se movió.
Levantando la parte frontal de su cuerpo y abriendo las fauces de una manera anormalmente grande, el animal intentó morder a Takashi, pero este ya estaba preparado, y desenfundando su espada de forma muy rápida, cortó la cabeza del perro. Después de presenciar esa escena, todos se quedaron como de piedra, y nadie pudo decirle una palabra. Tal vez ni ellos estaban seguros de que era más impresionante, si el perro que no había muerto después de múltiples balazos y la explosión de una granada, o que el adolescente delante de ellos, le cortara la cabeza tan fácilmente. Después de reaccionar un poco, Mitsuki respiró profundamente para calmarse, después de todo, ella también estaba demasiado anonadada. Se tenía que mencionar, que para los 3 soldados, que presenciaron el ataque del animal, así como para Mitsuki, que recibió el informe, la actuación de Takashi fue mucho más anómala, ya que ellos sabían, que el perro recibió más de cientos de disparos de frente, incluso en la cara, mientras que una granada, que es la que supuestamente lo había derribado, explotó justo bajo su abdomen, pero todo eso, ni siquiera le quitó un pedazo de pelo al animal, mientras que el chico, solo con una espada, cortó la cabeza entera. Una vez tranquila, la mujer se acercó a Takashi y dijo: ¿qué pasará con Matsumoto? Después de escuchar la pregunta, el chico volteó a mirar al hombre y sus ojos soltaron un resplandor, esta vez muy evidente para todos. Sin embargo, mientras todos se sentían raros y algo intimidados, ante esa nueva y extraña demostración, el hombre herido, Matsumoto Saito, estaba casi aterrado, ya que al recibir esa mirada, sintió como si todo de él, fuese visto por el chico, su pasado, presente, futuro, sus pensamientos y miedos. Esta era la primera vez, desde hace mucho tiempo, tal vez desde su juventud, que sentía miedo. Aunque eso era solo una ilusión de la imaginación del hombre, no evitó que sudor frío se derramara de su espalda, y hasta el dolor de su brazo desapareciera por un instante. Respecto a los animales, las posibilidades de transformar en caminantes a los que muerden o hieren, es muy pequeña, hay que preocuparse más por infecciones y venenos, empezó a hablar el chico, no sé de muchas cosas, pero no está envenenado ni se transformará en caminante, lo demás, depende de las capacidades del médico, de la fuerza del hombre y de su suerte. Una vez que terminó de decir eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia su propio grupo. Esta vez, a Mitsuki no le importó la actitud del chico, por el contrario, solo se sintió aliviada, y se retiró para dar órdenes y hacer que Matsumoto tuviera una buena atención. Ese mismo día, un poco más tarde, justo antes de que la noche cayera, Takashi miró profundamente el cielo. Después de un rato, le habló a Rika y le pidió que le dijera a Mitsuki, que esa noche, no había que dormir cerca de ningún edificio. La mujer aceptó fácilmente, y después de organizar el campamento, en el sitio más desolado de edificios que pudieron encontrar, Takashi le dijo a Godoro y Saeko, así como a Rika y Ayane, que recorrieran un perímetro mayor y destruyeran todo lo que estuviera dentro de este. Mirándose mutuamente, todos entendieron lo que se acercaba, así que solo pusieron caras serias y se fueron a trabajar. Más noche, cerca de las 11, en la tienda de Mitsuki, aparte de esta y Tatsuya, se reunieron Takashi, Saeko, Rika, Kiriko y Godou. Después de que todos entendieran la situación, una vez que el chico se las contó, un largo silencio cubrió el lugar. Tatsuya tenía una cara disgustada, pero había visto las capacidades de Takashi y los otros, por lo que no podía evitar empezar a creer, aún así, lo que el chico decía, era una situación mucho más inverosímil, pero dado que su comandante, estaba dispuesta a tomarlo en cuenta, solo pudo mantener la boca cerrada. Déjame ver si te entiendo, habló Mitsuki después de un rato, mañana amanecerá con el cielo pintado de color rojo, esto hará que el ciclo cambie, y el día dure 28 horas, asimismo, la duración del cielo rojo será de 8 horas en el comienzo y se extenderá. Bueno, ya recibí las notas con esa información, y lo comprendo, pero lo que acabas de decir, ¿por qué no venía con las notas? ¿Y qué significa un temblor tan devastador como un terremoto, pero menos evidente? ¿Qué significa la dispersión de energía y la aceleración del crecimiento espiritual? Bueno, en cierto sentido, olvide esos detalles, ya que no importa, no es como si pudieras prepararte para algo como eso, solo por saber las medidas que tomamos son las mejores, contestó Takashi, y luego de organizar un poco más sus pensamientos, siguió hablando, justo antes de que el cielo rojo se ponga, sentiremos un temblor, pero incluso si estamos en un lugar en que sea percibido muy fuerte, no superará los 4 o 5 grados aproximadamente, sin embargo, en realidad será más poderoso
poderoso de lo que te puedas imaginar. Explicártelo no lo creerías, más que lo vieras, pero como mínimo, puedo decirte que este evento romperá continentes enteros, solo que debido a la fuerza sobrenatural, incluso si hay tsunamis, serán pocos y no muy poderosos, asimismo, ni siquiera podremos sentir la magnitud de dichos cambios. No hablar de Tatsuya, que parecía morderse los dientes, para no hablar de lo absurdo que sonaba lo que el chico decía, incluso Rika y Saeko, tenían caras extrañas. Si tuviera que decir algún ejemplo de esto, es como el truco que se hace con una banana, que con una especie de aguja, separas levemente la cáscara, sin embargo esta no cae, pero cuando el mago le pone fuerza con los dedos, esta se abre mágicamente, o algo parecido, dijo Takashi, la idea es similar, el temblor dejará las tierras, edificios y lugares, en un estado frágil, luego, el mar y otras cosas, harán el resto, de manera lenta, pero dependiendo del lugar, aún se puede percibir. Todos se frotaron la cabeza, y no sabían qué decir, así, casi como si fuera un anime, decidieron dejar el tema de lado, no es como si esto les afectara de manera inmediata, según las palabras del chico. Respecto a lo otro, es mucho más sencillo, volvió a hablar Takashi, ganándose la atención de las personas, una ola de energía espiritual, tan pura, que llamarla como tal, casi es ridículo, barrera el mundo, esta energía, obligará a que toda la demás energía se disperse, para luego ser absorbida es como si una botella entera de aceite, cayera en un vaso de agua, solo que debido a la naturaleza de la energía, una terminara asimilando a la otra. Y cuando digo toda energía, me refiero a toda, desde la energía eléctrica natural, cinética, y espiritual, por supuesto, la energía contenida en aparatos, armas y plantas nucleares, continuó hablando el chico, esto claro, provocará la avería de muchas cosas, lo único bueno, es que no tendremos que preocuparnos por el daño de la radioactividad, porque dicha energía, también será barrida e incluso purificada. Tomando unas notas que Saya le había dado, se las pasó a los presentes, pues con la forma en que la niña explicaba las cosas, era más sencillo de entender. Después de comprender las cosas un poco mejor, casi nadie sabía qué decir. Habías mencionado que esto ayudará al crecimiento espiritual, ¿significa eso, que después de mañana, todos podrán usar la espiritualidad? No, por supuesto que no, pero será más sencillo despertar dicha energía, los que nazcan a partir de mañana. Ellos sí que nacerán casi en el primer nivel del despertar del alma, y ciertamente ayudará a que algunos humanos lleguen al nivel de despertar espiritual, contestó Takashi, mientras que para alguien como tú, te da grandes posibilidades de amanecer con un nivel de alma pasiva. Veo, sin embargo, esto también hará más fuerte a esos monstruos, ¿cierto? Dijo Mitsuki, un poco frustrada. Así es, mucho más que a nosotros. Con esas palabras, el lugar volvió a caer en un silencio sepulcral. ¿Debemos prepararnos para un ataque?, preguntó Mitsuki algo agotada. A menos que haya de esas cosas cerca, no, e incluso si lo hacemos, no necesitas preocuparte, la situación es mucho más sutil que el momento del destello primario, y esos monstruos no entrarán en un estado de frenesí, aunque claro, todo tiene su lado negativo, pues eso también significa que se hacen más fuertes, en un lugar en el que no podemos interferir, ni siquiera un poco. Pero por otro lado, intervino Rika, desde mañana nuestro movimiento debe ser más rápido y más compacto, asimismo, estar listo con todo lo que tenemos, pues cualquier cosa con la que nos encontremos, puede significar un riesgo mortal, sobre todo para los civiles y tu unidad. Entiendo. Una vez que terminaron de hablar con Mitsuki, el grupo de Takashi se retiró y se reunió con sus otros compañeros. También hablaron y explicaron varias situaciones, todos tenían caras serias y se pusieron algo nerviosos. No deben preocuparse, por el momento, no corremos peligro, al menos no mayor, que en el que hemos estado hasta ahora, lo único es que deben ser mentalmente más fuertes, para adaptarse, dijo Takashi, con muy pocas posibles excepciones, a partir de mañana, todos serán alma pasiva, así que tendrán más capacidades de defenderse, siempre y cuando no pierdan el deseo de ello. Después de sus palabras, Sumire y hasta Kyoko, tenían miradas un poco sombrías, pues no confiaban en sí mismas. Para lograr o tratar de asegurar, de que todos obtengamos el mayor beneficio esta noche, haré un pequeño truco, pero este también necesitará de su cooperación, por lo que esta noche, dormiremos en 4 grupos, dijo Takashi, después de pensarlo un poco, Kota, Nana, Sumire, Asagi, Alice y Zeke, ustedes dormirán juntos en el centro del campamento, luego será Rika, Shizuka, Kyoko, Yuriko, seguido de Godou, Ayane, Kiriko-san y Rei, mientras que Yuki, Saya y Saeko, dormirán conmigo.
Nos acomodaremos en forma de espiral, siendo yo y mi grupo, la parte externa, y el grupo de Kota el centro. ¿Alguna objeción? Aunque personas como Nana y Sumire tenían caras algo rojas, pues todos parecían asociarlas en una relación con Kota, en realidad no se quejaron. Las únicas con caras hoscas eran Kiriko, Rei y Ayane, haciendo que esta última mandara una mirada mortal a Takashi, el cual se hizo el tonto y fingió no verla. Ahora ya todos sabían de la conexión de almas, por lo que entendían que solo con las personas más cercanas se podrían obtener los mayores beneficios, por eso muchos se sentían incómodas. Asami era la más ajena al grupo, pero era buena con los niños y los animales, mientras que se llevaba bien tanto con Sumire como con Nana, y junto a su buen carácter, era la mejor opción para quedarse en ese grupo, haciendo que Alice y Zeke sirvieran de comodín para relajar el ambiente. Rei se sentía excluida, pues aunque había oído que la conexión entre parientes, sobre todo los que se querían, era mayor que la de los amantes, aún se sentía hecha a un lado por Takashi. Mientras que Kiriko estaba molesta, tanto por su hija, como por la asociación de ella con Godou, pero no tenía razones para exteriorizar sus malestares, debido a varias cosas. Si las plantas nucleares se asemejaran a bombillas de luz, que simplemente se apagaran, para una vez que pase el evento, exploten por la energía repentina que regresa a ellas o esta simplemente no regrese, ¿significa que los humanos ya no podremos usar la mayoría de la tecnología? Preguntaba Saya dentro de su carpa de dormir. ¿Las pistolas serán inútiles? Preguntó Takashi. No, no son armas basadas en energía. Si alguien dispara durante el evento, la bala caerá, debido a la pérdida de toda clase de energía, incluyendo la cinética, pero una vez que el evento pase, y tú acciones los mecanismos, estos aún producirán energía cinética. Eso incluye a humanos. Durante un segundo, tal vez perdamos fuerza, pero luego podremos usarla, contestó Saya. Exacto, asimismo, la energía se puede volver a usar, pero dado que su naturaleza será distinta, controlarla de la misma manera o con los mismos aparatos que hasta ahora, será mucho más complicado, a menos claro, que tengas suficiente capacidad para manejar energía espiritual. Sin embargo, el mayor problema es la forma simple en que se usa esa energía y las limitaciones, claro, eso a mi manera de ver, pues a mi parecer, nada será más útil y poderoso, que lo que podamos usar con nuestra propia capacidad y fuerza, comentó Takashi. Veo, dijo Saya, luego miro al chico y pregunto, ¿qué me estás ocultando? Porque es que hasta yo, me acabo de enterar de la naturaleza de los temblores. Solo te oculto lo que no sé cómo explicar, mientras hay cosas que tienes que experimentar, para poder comprender, comentó Takashi. Desde el primer momento que se prepararon para dejar la mansión Takagi, habían traído varias cosas, entre ellas, algunas carpas y bolsas de dormir. Gracias a la espiritualidad, todos tenían fuerza de sobra para cargar una gran cantidad de peso, sin mermar resistencia, o que se convirtiera en un obstáculo. Las carpas que trajeron, eran simples y no muy estorbosas, pero lo suficientemente grandes, para acomodar entre 5 y 10 personas. De esta manera, podían moverse dentro de ellas, de manera muy natural. Takashi, que estaba sentando en el suelo, sobre una cobija, se estira un poco y jaló a Saya hacia él, la cual había estado de pie. Luego la puso en su regazo, y la abrazó con fuerza, para luego acercarse y besarla con mucha pasión, metiendo su lengua y sorbiendo un poco de su sabor. ¿Estás molesta?, preguntó Takashi una vez que se separó de sus labios, pero la niña no contestó, aunque como cualquier hombre tengo esa fantasía, en realidad no es muy fuerte, pues me gusta disfrutar adecuadamente de mis mujeres, así que no te preocupes, nunca te haría hacer algo que no quieres. La única razón para tenerlas a las 3 durmiendo conmigo, es para que todas obtengan el mayor beneficio, ya que para mí, ustedes 3 son lo más importante que tengo en la vida. Lo sé, contestó Saya con una cara aún algo hosca, no es eso lo que me molesta. Hace 2 noches estuviste con Saeko, y durante la tarde, pasas mucho tiempo con ella, mientras que ayer dormiste con Yuki. No hemos estado juntos desde que abandonamos la mansión. Oh, exclamó el chico como si recibiera una epifanía, dado que después de abandonar la mansión, el viaje fue muy rápido. Luego ocurrió el destello primario, seguido de la muerte de Soichiro. Takashi ciertamente no había estado con Saya de forma íntima desde hace varios días, mientras que pasó 2 noches con Saeko, aunque en una de ellas, debido a su situación, no sucedió nada. Acercándose a Saya, empezó a besarla, haciendo que ésta se recostara sobre la cobija y poniendo su peso sobre ella. Luego comenzó a juguetear con su lengua, así como a acariciar sus pechos y piernas, mientras una erección naciente se empezaba a frotar contra la zona íntima de la niña.
Idiota, ahora no es el momento, dijo Saya, con la respiración algo entrecortada, mientras volteaba la cabeza. Pero no sé de qué otra forma demostrarte que yo también deseo mucho estar contigo, respondió Takashi con una cara inocente, pero con ojos ardiendo de lujuria. Logrando separarse del chico, Saya se paró y se fue hacia la entrada de la carpa. Yo no dije que quisiera estar contigo de todos modos, ya lo entendí, y esta noche es un no. Después de decir esas palabras, salió con la cara roja, mientras Takashi hizo una sonrisa muy feliz. Quizás su vida se estaba volviendo monótona, en algún tipo diferente de sentido, a la de antes del apocalipsis, pero para él, pelear con monstruos y luego hacerle el amor a hermosas mujeres, a las cuales quiere mucho, es un tipo de perfección en su vida. No solo eran 3 tipos de sabores diferentes y muy deliciosos, con sus propias características y peculiaridades, sino que no podía pensar en saciarse nunca de ellas. Mientras que los monstruos, siempre cambiarían y se volverían más fuertes, él solo tenía que luchar, para conservar lo que había ganado. Cerca de las 5 de la madrugada, del día siguiente, todos sintieron una leve sacudida, pero esta fue muy débil y apenas duró más de 1 minuto. Durante ese momento, Takashi sintió, solo por un instante, una debilidad y también una especie de sensación fresca, que se extendía por su cuerpo. Luego, giró la cabeza hacia donde dormían los otros, con sus ojos iluminándose, lo que le permitió ver cómo la naturaleza de cada persona, se fortalecía. Era como ver una imagen que se hacía más clara, pues su energía, se cernía más sobre la realidad. Cuando llegó la mañana, no había cielo nublado o grisáceo, y por supuesto, no había luz solar, que iluminara el mundo con colores vivos. Solo se encontraba un cielo rojo, que daba una sensación opaca al mundo, y hacía que las personas sintieran como si apenas pudieran respirar, mientras sus cuerpos pesaban más. Así es como el cielo rojo, se reflejaba sobre el mundo, dando una imagen de desolación, con su color, que a pesar de que daba luz, se sentía como si careciera de esta, por su opaquez y melancolía, incluso la noche más oscura, sería más anhelada y menos temida. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. Capítulo 24. Un muerto caminante y el trayecto por las vías del metro. A pesar de que todos tenían rostros aletargados, o se sentían tristes y tensos, debido al cielo rojo, aún tuvieron que continuar con su trayecto. Como había dicho Rika, la forma en que se movían era más compacta, mientras que Mitsuki advirtió a sus hombres que no se alejaran de cierta distancia, y siempre estuvieran, como mínimo, en equipos de 2 personas. Takashi notó que en su propio grupo, todos los que no habían podido hacerlo, lograron alcanzar el nivel de alma pasiva. Por otro lado, Saeko y Godou pudieron traspasar la frontera y adquirir el poder de un alma activa. Ayane, Rika, Yuriko, Kiriko y Rei estaban muy cerca de ese nivel, pero solo Rika sufriría el aumento en unos 2 días como máximo. Aunque casi nadie en el equipo de Takashi se daba cuenta, pero mientras los demás parecían tener reacciones lentas y pesadas, ellos podían moverse de forma muy natural. La otra excepción a dicha situación, era por supuesto, Mitsuki. ¿De verdad funcionó aquello que dijiste que harías? Pero, ¿qué es exactamente lo que hiciste?, preguntó Saya, la cual caminaba al lado de Takashi. Un truco, respondió el chico. Actualmente, Takashi estaba viajando junto a Saya, porque había considerado, lo que ella le dijo la noche anterior, así, percatándose de que de verdad pasaba mucho tiempo con Saeko, durante el transcurso del día, quiso corregir eso, al menos cuando tuviera la oportunidad, para que de esta forma, no hiciera sentir a la niña, que no la tomaba en cuenta. Sé que fue un truco, pero, ¿cómo funciona?, preguntó Saya, con los ojos en blanco. Sugestión, respondió Takashi, aunque la táctica de la forma de organizarnos al dormir y el estar con alguien a su lado, no es inútil, la ayuda que brinda es muy poca, pues actualmente, no tengo ni el nivel, ni los recursos, para hacer algo tan mágico. En otras palabras, suponiendo que aquella energía de anoche, durara 1 segundo en nuestros cuerpos, la formación y las personas a nuestro alrededor, solo dilatarían el efecto durante 2 segundos más, y siendo que la energía no duraba realmente ni 1 segundo, la dilatación, obviamente era mucho menor. El punto es, ya que ellas, sobre todo, Sumire y Kyoko, no confían en sí mismas, les di una forma o razón, para que confiaran en mí. De esta manera, ellas se sugestionaron a que mis capacidades, les ayudarían a ser más fuertes, y que por lo tanto, amanecerían siendo más fuertes. Dicho pensamiento, las ayudó a ser más fuertes de manera inconsciente, pues tal proceso de pensamiento, es precisamente lo que les permitió dar ese pequeño paso, y aunque algo como eso no funcionara siempre, usarlo para romper muchas de las barreras mentales, que existen en un principio, es muy útil, ¿no?
Veo, en otras palabras, cada vez mejoras más en tu oficio de estafador, comentó la chica cínicamente, pero con una mirada maliciosa de niña malcriada, demostrando que solo bromeaba. Por supuesto, si no mejoro en estafar niñas incrédulas, ¿cómo te voy a estafar noches enteras a ti, una chica lista?, contestó Takashi. Va, resopló Saya. Después de un trayecto, algo más lento que los días anteriores, llegaron a un sitio que tenía varios edificios derrumbados. Las calles alrededor también parecían algo cuarteadas, pero después de una leve investigación, notaron que no había peligros mayores, al menos no, mientras no entraran dentro de los edificios o distintas estructuras. Así, retomaron su camino, pero, no mucho después de eso, 3 caminantes aparecieron enfrente de ellos. Esta vez, Takashi no tuvo que decir nada, para que nadie se moviera de forma imprudente, pues todos se daban cuenta de la naturaleza extraña de aquellos caminantes. El chico los identificó rápidamente como caminantes de nivel 6, sin embargo, esos monstruos poseían algo que en circunstancias normales, no deberían tener, es decir, un humo negro saliendo de sus cuerpos, y aunque era muy sutil, aún era lo suficientemente evidente. Rika, Yuriko-san, Kiriko-san, por favor, ocúpense de ese caminante en forma de mujer, a pesar de que ha alcanzado el nivel 6, es esencialmente un nivel 5 muy fuerte. Saeko, Godou, les dejo a los otros dos, dijo el chico, después de que un cierto algo viniera a su mente. Sin decir nada, Saeko desenfundó su katana, para luego dirigirse hacia uno de los caminantes de nivel 6, momentos después, los otros se prepararon y también se lanzaron hacia los monstruos. Había que decir, que el movimiento y reacción del caminante de nivel 6, era asombroso, mientras que su piel también comenzaba a endurecerse un poco, por lo tanto, incluso podía detener los golpes de una cuchilla. A pesar de que Saeko osciló 2 veces su katana, tratando de cortar al caminante, una fue evitada por este y otra fue detenida, la cual, aunque se clavó un poco, no pudo superar el hueso. Luego, el monstruo intentó clavar sus dedos en el torso de Saeko, pero esta le dio una patada, en la zona del torso y lo hizo retroceder varios pasos. Mientras Saeko lidiaba con el problema de la falta de fuerza y la poderosa defensa del caminante, Godou lidiaba con el problema de la agilidad. Por otro lado, aunque Rika, Yuriko y Kiriko no tenían una clara ventaja, no había nada que demostrara una situación peligrosa. Claro, se tenía que tomar en cuenta, que incluso si Saeko y Godou tenían un gran talento o una gran experiencia respectivamente, aún no podían manipular su espiritualidad en la forma más esotérica, por llamarlo de alguna manera, lo cual provocaba, que sus habilidades, se basaran principalmente en aumentar sus facultades naturales, y no en manipular la realidad, o en que su energía interfiriera con esta, para darles una ventaja concreta. Aún así, las capacidades actuales de cualquiera de ellos, estaban ya muy por encima de lo que cualquier persona, sin espiritualidad, pudiera lograr. Takashi solo observó por un instante las peleas, pues su mayor atención, estaba en intentar encontrar la fuente de la anomalía de aquellos caminantes. De pronto, una sombra se lanzó con una velocidad alucinante, hacia el grupo trasero de Takashi, específicamente, donde Alice se encontraba. Takashi, que se había estado fijando adecuadamente, pudo reaccionar a tiempo, y a la percepción de los demás, él también se convirtió en una sombra. Cuando el chico y el atacante colisionaron, fue en realidad Takashi, quien salió despedido hacia atrás, por casi 5 metros. Pero ese intercambio, dio tiempo suficiente para que todos retrocedieran, y Zeke, que ya se había puesto en guardia, avanzara. Dando un salto y agitando su pata delantera, el pequeño perrito golpeó al monstruo, que después de mandar a volar a Takashi, en realidad lo ignoró completamente y se lanzó contra el círculo de personas, que se componían por Alice, Sumire, Kyoko y Shizuka. Cuando las garras del perrito chocaron contra el monstruo, chispas saltaron debido a la fricción, pero esto logró hacer retroceder a la criatura por unos metros. Todo sucedió muy rápido, así que el grupo de Sumire aún estaba retrocediendo cuando Zeke se enfrentó al monstruo, y al mismo tiempo, debido al ataque del perrito, la criatura soltó un rugido ensordecedor. Cuando ese rugido sonó, Kyoko, que era la más cercana al monstruo, pues había ayudado a Alice y Sumire, sintió que su cabeza se ponía en blanco, provocando que cayera de rodillas. Cuando regresó en sí, ese monstruo ya estaba frente a ella, media aproximadamente 1,67, tenía muy poca piel en la cara, carecía de globos oculares, e incluso de lengua, mientras que las demás partes de su cuerpo, parecían como concreto cuarteado. Sin embargo, el humo negro que envolvía su cuerpo, daba una sensación aterrorizante y sofocante.
Cuando Kyoko pensó que iba a morir, una mano tiró de su brazo, mientras una poderosa patada golpeaba el costado del cuerpo del caminante. Sin embargo, el golpe no fue lo suficientemente poderoso, y la criatura se adelantó, mientras oscilaba su brazo hacia Takashi, que era el que había salvado a Kyoko. Viendo el golpe acercarse, el chico se cubrió con su brazo derecho, mientras sujetaba a Kyoko con su mano izquierda. Cuando el latigazo chocó contra la defensa de Takashi, este sintió una fuerza alucinante recorriendo su cuerpo, lo cual provocó que saliera volando por segunda vez. El monstruo, notando a una de sus presas siendo tirada por Takashi, persiguió al chico hacia donde salió volando, lo que dio como resultado que terminaran dentro de un edificio que inmediatamente se derrumbó. Pero por otro lado, después del primer rugido del monstruo, al menos 100 caminantes comenzaron a salir de los escombros, lo que hizo que retroceder, pues Takashi le había enseñado que su principal tarea era proteger a Alice y Shizuka, luego a Sumire y Kyoko. Viendo la afluencia de caminantes, Rika ordenó a Kota empezar a disparar, mientras Nana, Ayane y Rei defendían el frente. Fue también el momento en que los soldados comenzaron a usar sus armas, bajo la dirección de Mitsuki. Cuando Takashi salía despedido hacia el interior de un edificio, logró pegar el cuerpo de Kyoko al suyo, para protegerla, pero también notó que el monstruo venía tras ellos, lo cual en realidad lo tranquilizó. Aunque todo era muy rápido, la mente de Takashi ya podía percibir los acontecimientos de forma más lenta. Esto también le permitió concentrar la espiritualidad en sus pupilas, las cuales emitieron una especie de onda de choque, que terminó por fracturar las columnas ya de por sí débiles del edificio en donde había terminado. Un instante después, todo se derrumbó, incluso el piso, pues este resultó ser la entrada hacia una estación subterránea del metro. Cuando todo se calmó, Takashi estaba muy atento, pues aunque el derrumbe fue algo mayor de lo que esperaba, se las arregló para protegerse adecuadamente. Una vez que encontró al caminante que los había atacado, se quedó algo sorprendido. De alguna manera, esto es algo anticlimático, comentó el chico, sin saber qué más decir. La razón de esto, era que el poderoso caminante, tenía casi todo su cuerpo, inmovilizado por una pila de concreto, aunque aún no estaba destruido, y soltaba gruñidos, mientras movía sus brazos, como si intentara usarlos para ir hacia Kyoko, lo cual era en realidad algo escalofriante. Takashi estaba realmente estupefacto por la situación, pues la razón para hacer que el edificio se cayera, era sellar al monstruo dentro de un espacio reducido, y de esta manera, disminuir su velocidad lineal, así como impedir que causara estragos, debido a que era un monstruo más poderoso, de lo que cualquiera podría enfrentarse actualmente, y el hecho de que su cuerpo no estuviera hecho puré, a pesar de la cantidad de peso que había caído de golpe sobre este, era la mayor prueba de su poder. Aunque un monstruo como ese, podía destruir concreto con facilidad, no significaba que saliera impune o sin daños, por decirlo de alguna manera, si cientos o quizás miles de kilos de concreto, caían sobre su cuerpo. Después de un instante de dejar sus pensamientos vagar, Takashi se puso a buscar un contenedor dentro de la pequeña mochila que siempre llevaba con él, pero solo encontró 2 botellas de agua, aunque una casi vacía, así que rápidamente se bebió el contenido, y luego se acercó al monstruo. Entonces, puso su mano en la cabeza del feroz, pero impotente caminante, y ésta soltó una especie de brillo extremadamente sutil. Entonces, una gran cantidad de humo negro se empezó a arremolinar en la mano de Takashi, hasta que el caminante dejó de hacer ruidos y detuvo todo movimiento por completo. Luego dirigió su mano, teñida de humo negro, hacia la botella, y vertió todo el humo dentro de ella, hasta que su mano regresó a la normalidad. Kyoko, que vio todo esto, estaba sorprendida, y al mismo tiempo, también entendía por qué el chico dijo que la situación era anticlimática, pues obviamente, el monstruo era extremadamente poderoso, pero una vez que gran parte de su cuerpo fue atrapado e inmovilizado bajo el concreto, vencerlo fue extraño, pero sencillo. En el transcurso del camino, se habían hecho de varios radios pequeños, y Takashi se había encargado de cubrirlos con su espiritualidad, para que no resultaran muy dañados. De esta manera, después de un periodo de tiempo, el chico logró comunicarse con las personas de la superficie. Se enteró que aunque con un poco de dificultad, lograron deshacerse de todos los caminantes y salir sin heridas graves. Luego, Takashi reportó su situación y que tanto él, como Kyoko, se encontraban bien, pero que les era imposible salir.
Sin embargo, después de un poco de investigación, el chico se dio cuenta que las vías del metro iban en la misma dirección en que ellos se dirigían, por lo que viajaría bajo tierra con Kyoko e intentaría encontrar otra salida. Aunque varias personas se preocuparon un poco, sabían que no podían hacer otra cosa, ya que nadie podía perder el tiempo quitando un montón de escombros por un tiempo indefinido. Teniendo su plan de acción, todos comenzaron a moverse, el grupo de Rika, así como el que dirigía Mitsuki y Takashi con Kyoko, saltando a las vías del metro e introduciéndose en los túneles. Gracias a la espiritualidad, la vista de Kyoko no solo había mejorado, sino que también podía ver, aunque no de forma perfecta, sí de manera muy competente, dentro de la oscuridad. Dime Takashi, ¿qué era esa cosa? Habló la mujer, para intentar sacar su nerviosismo, pues aunque podía ver, la oscuridad no le agradaba. Yo le llamo muerto caminante, respondió Takashi de forma sucinta. ¿Por qué de esa manera? ¿No todos los caminantes están muertos? Preguntó Kyoko algo extrañada. ¿Recuerdas que dije sobre los caminantes? Seres cuyo pedazo de alma, que antes representaba su ego o personalidad principal, se pudrió, o algo parecido, para que de esta manera, pudiera mover y mezclarse con su cadáver. Sí, algo parecido, el punto es, ¿qué pasa con las personas que murieron hace más de un mes? Es decir, las personas que murieron antes de que el apocalipsis o la primera ola se desatara, los cadáveres de aquellos que murieron sobre todo, hace más de 3 meses, ¿qué pasa con ellos? Kyoko se quedó estupefacta, pues nunca había pensado en ese tipo de cosas. Los cadáveres de esas personas muertas, no contienen ni un poco de alma en ellos, ni normal, ni podrida, solo son cadáveres, pero antes de que terminen de descomponerse, aún contienen una cierta cantidad de energía, así, cuando esa energía es alimentada por el ambiente actual o circunstancias únicas, provoca que dicho cadáver se empiece a mover, creando de esta manera, una afluencia de miasma de la muerte, el cual también puede contaminar a otros caminantes. Dichos seres, suelen ser más molestos que sus contrapartes con esencia de alma, siendo también poseedores de cuerpos más poderosos. El que nos atacó específicamente, era comparable a un caminante de nivel 7 y uno particularmente poderoso, pero una vez que lo despojas de su energía de muerte, este dejará de moverse por un largo tiempo. Después de eso, Kyoko se quedó callada, y simplemente siguió caminando detrás de Takashi. Después de más de 3 horas, así como de pasar por al menos 2 estaciones, se sentaron a descansar un momento, en medio de la oscuridad. ¿No me he convertido en una molestia y carga para ti? Preguntó Kyoko repentinamente. No, claro que no, respondió Takashi, con voz firme. Pero soy inútil, y no puedo valerme por mí misma. Quizás por el momento hay algo de ello, pero te aseguro que en el futuro, encontrarás algo en lo que destaques, aseguró el chico. Sumire y Alice son jóvenes, tal vez, para ellas sea así, mientras que Shizuka también es más joven que yo, y tiene conocimiento de medicina yo. Viendo su silueta en la oscuridad, Takashi se tornó pensativo por un segundo, luego comenzó a hablar. Desde que el apocalipsis inició, todos los que conozco y a los que he llegado a conocer, han cambiado su forma de verme, a veces positiva, a veces dudosa, y otras veces Rei, que me conoce desde niños, Saya, que siempre estuvo enamorada de mí, ellas no fueron una excepción. Después de que mate a Shidou, todos volvieron a cambiar su forma de verme y tratarme, e incluso hay los que cambiaron más de una vez, incluso Rei y Saya, sintieron miedo de mí, tal vez no de que las hiriera, pero de que me estuviera perdiendo, o algo parecido, por no hablar de los demás, incluso la siempre indiferente y alegre Nana, me miro respetuosamente, pero no el tipo de respeto que tienes hacia alguien que admiras, sino el tipo que tienes a alguien que temes. La situación se ha ido suavizando, pero los hechos están ahí. Todo esto lo menciono, porque tú eres diferente. Cuando mate a Shidou, no había pasado mucho tiempo desde que te conocí, al menos de forma tan personal, así que deberías haberte alejado de mí, o tener otra reacción, pero no, la forma en que actuaste conmigo, no cambió en absoluto, concluyó Takashi. ¿Acaso estás diciendo que ese es mi mérito? Preguntó Kyoko con un tono algo sarcástico. Quiero decir que aceptas la realidad, en lugar de adaptarte a la situación y cambiar en función de los acontecimientos, tú aceptas lo que sucede y sigues adelante, contestó Takashi, ignorando el tono sarcástico de la mujer. Eso no es algo que cualquiera puede hacer, porque sin cambiar y adaptarse, muchos no pueden sobrevivir y continuar. Quizás tú no seas la más fuerte o más útil, pero definitivamente, eres la que tiene la mente y voluntad más sobresaliente. Tal vez te tardes más, pero definitivamente puedes llegar muy lejos.
Kyoko no entendía cómo alguien que se sentía tan incompetente como ella, pudiera tener una mente fuerte. Hay muchos tipos de fortaleza. A veces, los humanos, todos, somos como esos autos antiguos o con fallas, quizás necesitemos que alguien nos dé un empujón, para poder arrancar, pero nuestras llantas, combustible y capacidad para ir hacia adelante, es algo que siempre tendremos. Por lo que si lo que necesitas es a alguien que te dé un empujón. Parándose, y acercándose a Kyoko, Takashi rápidamente la empujó hasta ponerla de espaldas en el suelo, para luego montarla, y comenzar a besarla. La mujer estaba completamente sorprendida, pues no se esperaba que Takashi la atacara de dicha forma. El chico tocó sus labios con los suyos, metiendo su lengua dentro de ella, para luego comenzar a vagar por toda su boca, y absorber su saliva, mientras que al mismo tiempo, sus manos acariciaban su cintura, hasta subir a sus hermosos pechos. Después de un tiempo de intentar resistirse, Kyoko se rindió cuando una sensación de calor recorrió su cuerpo. Ella no podía negar, que tanto la agresividad del chico, así como el interés en su cuerpo, la hacían sentir tanto orgullosa, como feliz. Además, aunque el momento y la acción fueron algo repentinas, no es como si ella no supiera que el chico la había estado viendo con ojos ambiciosos, durante un buen tiempo. Recordando sus palabras, dejó que el chico la besara y acariciara como quisiera. Cuando Takashi notó que la mujer debajo de su cuerpo, ya no se resistía, comenzó a descender por su cuello y lamer su deliciosa piel. Después de un tiempo, se acercó a su oído y dijo: ahora eres mía, así que no pienses en tonterías si es necesario, solo piensa en que debes vivir para mí. Si soy tuya, contestó Kyoko, con el aliento algo desordenado, luego continuó, sin embargo aquí no deberíamos hacer esto. Por favor. Con esas palabras, Takashi recordó dónde se encontraban y se detuvo, levantándose del cuerpo de Kyoko. Me deje llevar, dijo el chico con el aliento algo caliente, pero el tono resignado. Siéntate ahí, dijo Kyoko después de verlo así, de alguna manera, aunque no sabía bien por qué, pero quería hacerlo sentir satisfecho, y no verlo con esa cara frustrada. Sabiendo lo que Kyoko iba a hacer, Takashi aceptó y se sentó, en una cierta posición más elevada, de manera que a pesar de que ella estuviera de pie, su cabeza quedara a la altura de sus piernas. Kyoko comenzó acariciando la entrepierna del chico, y luego poco a poco, sacó su erección. Masajeando suavemente la virilidad de Takashi, la mujer le sonrió seductoramente, lo cual, con su belleza madura y sexy, hizo sentir increíblemente excitado al chico. Luego la mujer movió a un lado su pelo, y agachó un poco más la cabeza, para meterse la dura erección del chico a su boca, y apretarla con sus labios. Takashi no pudo evitar soltar un gemido, y sentir un inmenso calor muy delicioso, en su parte baja. Después, Kyoko comenzó a mover la cabeza, mientras enrollaba su lengua alrededor de la virilidad del chico, causándole mucho placer. Después de un tiempo, con un gemido que no pudo contener, Takashi se desbordó en la boca de Kyoko, la cual, mientras le daba una mirada seductora, se bebía todo, sin rechistar ni un poco. Después de arreglarse la ropa, el chico cargó a la mujer y la sentó en su regazo, abrazándola con ternura, mientras besaba suavemente su cuello. Takashi sabía mejor que nadie, que el resultado con la mujer sentada en sus piernas, fue algo rápido, pero también sabía que ahora, habiéndola tomado, no le permitiría irse, así que solo la abrazó, mientras la apretaba con algo de fuerza, como para demostrarle su decisión, de que no solo no se arrepentía de sus acciones, sino que nunca la dejaría ir. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.